¿Listos al aire? ¿Vamos al aire? Sí. Ay, bendito sea el Padre. Bueno, hoy no voy a hablar mucho del intro, la verdad, porque estoy... Saludos a todos. Que la paz del Eterno, del Padre, esté con cada uno de nosotros. Que Él sea el que nos ministre este día. Hoy es un día especial, como lo decimos siempre, y a manera de introducción y rápidamente quería llevarlos a Eclesiastés. Eclesiastés todos lo saben, me parece que todos lo saben, el capítulo 3. Ahí, para no estar leyendo, ahí nos da consejos, o nos da más o menos que todo tiene su tiempo. Y a manera de introducción hoy quería decirles eso, de que de organizar o de tener un tiempo para lo que sea. Nos hemos dado cuenta que todos nos sentamos o todos apartamos tiempo para ciertas cosas y tratamos de concentrarnos en lo que ya estemos haciendo, estemos viendo, estemos comiendo, lo que sea. Es importante, ¿por qué? Porque eso nos lleva a que disfrutemos el espacio, el momento adecuado, porque no podemos estar haciendo 3, 4 cosas a la misma vez. Es bien difícil no disfrutarlo. Así que eso sería era nomás una como manera de intro de que cada tiempo que demos o cada cosa que nosotros hagamos disfrutemos el tiempo, como lo es este momento. Es un tiempo para estudiar. Bueno, lo hemos tomado nosotros para estudiar. Y Tarán, hoy estamos en Gálatas 4. Vamos para Gálatas 4, capítulo 4, un capítulo muy fuerte para mí en lo personal, porque es un capítulo, quizá hay unas 2, 3 cosas de lo que habla Pablo, que para mí entenderlo o tratar de hacerme preguntas, o sea, tratar de hacerle preguntas a Pablo, he quedado, incluso me sigue dando muchas preguntas, pero es un capítulo donde Pablo nos da esta carta o escribe esta carta. Lo hemos venido diciendo que las 3 o los 4 3 capítulos que están anteriormente, hemos dicho a quién se les escribió a Gálatas, a manera de resumen, a quién se les escribió, en qué año, y Gálatas se supone que era una región, no era ningún grupo ni una sinagoga específica, sino era una región donde Pablo solía pasar e iniciar o empezar o sembrar sinagogas o casas de oración, como le llaman, o en hebreo Kehilá, Kehilot, pequeños grupos donde Pablo pasaba, y como es rabino en el pueblo de Israel, acuérdense de que él era un maestro, y como maestro, él del pueblo de Israel, él tenía esa capacidad o tenía esa, como el puesto, por decirlo así, tenía un puesto que él lo consideraba y él lo usaba muy adecuadamente, que iba de sinagoga en sinagoga, enseñando las escrituras o discutiendo. Cuando digo discutir es ir platicando, llegar en los Shabbat, en los sábados judíos, como les he llamado. Él iba a cada sinagoga y pues la palabra que aparece en nuestros escritos es discutía,
Pero eso es normal en un pueblo como lo es en esos tiempos y hasta hoy en fecha. Así que el capítulo 4 nos va a enseñar mucha cosa que viene del capítulo que está enlazado, como lo hemos dicho, todo. Y esperemos algo que quiero resaltar, muy importante. Esto nosotros siempre lo decimos para los que no escuchan, porque vemos comentarios, leemos comentarios de gente que están en contra de lo que nosotros pensamos, pero eso es normal y nosotros son bienvenidos a que ustedes opinen y que a ustedes, si en algún momento se meten y ven los videos, ustedes son bienvenidos a escuchar, también son bienvenidos a comentar, no hay ningún problema. Ustedes son bienvenidos a criticar. Bueno, yo soy uno de los que me gusta criticarme a mí mismo, me gusta de lo que hablo escucharme y decir en realidad qué estoy haciendo, qué estoy diciendo. Son bienvenidos, lo decimos, lo digo así porque se malinterpretan las cosas al momento de que nosotros estemos hablando, porque como nosotros estamos acá detrás de cámaras hablando de estos escritos, ustedes no nos escuchan, perdón, ustedes no nos pueden responder. Lo hacen a través tal vez de mensajes y todo, o dan su conclusión muy rápida, pero son bienvenidos. Gracias por tomarse ya sea 1, 2, 3, los minutos que sean por escuchar un rato. Pero en ningún momento tampoco queremos debatir, queremos estar queriendo imponer, queriendo tener la razón, queriendo seducir a mucha gente en lo que nosotros creemos. No estamos acostumbrados a eso. Simplemente nosotros somos un pequeño grupo que nos damos a la tarea de escudriñar, de ir un poquito más a fondo. Hablaba con un amigo de esto, de que en nuestro andar o en nuestra comunidad o en nuestra cultura nos han hablado de este libro judío, de este libro como que llamado la Biblia. Nos han hablado en un nivel, acuérdense que hay 4 niveles de interpretación de la palabra, de estas escrituras, de este libro precisamente. Y posiblemente nos han enseñado a andar en un nivel muy superficial, que es lo que a veces nosotros leemos lo literal, lo que está escrito. Entonces, y nos quedamos ahí, pero al momento de que escarbemos, al momento de meternos un poco más en lo hondo, vamos a empezar a ver muchas cosas más. Y vuelvo a decir, o sea, nosotros no hacemos estas charlas o no hacemos esto para para contradecir a las demás ramas o para ir en contra de los que hablan de otra cosa, de los que tienen otra perspectiva y tienen otra doctrina. Vamos a usar la palabra doctrina. Así que los amamos, o sea, ¿qué puedo decir? Los respetamos y bienvenidos sean las críticas y ¿por qué no? Pero lo que hemos entendido es que esto es lo que hablamos nosotros, tienen pruebas porque viene de año tras año, generación tras generación, y hay pruebas de estos escritos que, lo que decíamos, si hablamos de otras denominaciones, otras religiones y todo también, se vale. Pero lo digo esto, lo recalco, para dejar claro de que estos escritos, estos escritos o del libro de Gálatas que nosotros estamos tocando, son escritos delicados que estaban o están o han estado en manos de gente que no fácilmente lo arrebata uno. O sea, no fácilmente, voy, lo busco, lo manipulo y todo. Cuando hablo de las escrituras, cuando hablo de lo sagrado, difícilmente sea manipulado, difícilmente lo manipule. Y cuando ya hablo de otras escrituras que, como por decir, para mucha gente es controversial o es muy
difícil ir a la historia. Mucha gente no le gusta la historia, dice, no me interesa la historia. A mí me interesa lo más fuerte, lo bueno, pero bueno, también se respeta. Pero en la historia hay mucha información que nos puede ir dando, como el ejemplo que siempre doy, de un rompecabezas que te puede ir dando piezas que lo vas añadiendo hasta ver la figura. Así que shalom, saludos a todos los que nos ven y que pues de nuevo que el Eterno sea y que tengan la paz y que seamos lo más importante, vivamos en nuestro mundo, vivamos felices, vivamos respetando al prójimo, vivamos bien, no en pleito con los demás. Así que saludos a todos y vamos a ir al capítulo 4 sin antes dejar aquí al varón, mi compañero, a que también nos salude. Así que saludos a todos por nombre y shalom a todos. Amén. Shabbat shalom para todos. Que el Eterno le bendiga donde quiera que estén, le colme de toda paz, de toda bendición que viene de lo alto, que no añade tristeza a nuestra vida. Por demás decir, ¿verdad?, que este es un libro un poco complicado y que se usa para debatir, se usa para contradecir, se usa para afirmar, para apoyar teología, doctrina, un sinnúmero de cosas. Y es increíble que este libro de tan solo seis capítulos tenga tanto peso en mucha doctrina cuando hay 66 libros más o 66 escritos más, que cuando profundizamos en la esencia de cada uno de esos escritos, parecería que contradicen lo que el apóstol escribió acá en este libro. Pero la Biblia no se contradice en parte. Nosotros somos los que malentendemos lo que se nos está enseñando. Y en esta ocasión, pues también pasa lo mismo. Malentendemos a Pablo, cogemos simplemente cierto versículo bíblico para hacer de ello doctrina y teología, cuando la carta del libro de los Gálatas son 6 capítulos, y son 6 capítulos y es una sola carta. Los capítulos están puestos para dividir párrafos de la misma carta, pero la carta es una. Y el problema es que en esencia vamos a encontrar acá que muchas veces cambian los términos del apóstol hablar. O sea, en cierto versículo el apóstol puede estar hablando de una cosa y en 3 o 4 versículos más adelante está hablando de algo muy distinto. Entonces, por lo cual se nos hace casi difícil entender si no sabemos descifrar y no tenemos el conocimiento de cómo escribe un judío, descifrar lo que realmente está pasando en el libro de Gálatas, porque hablábamos de que cuando se piensa en el libro de Gálatas se cree que se le escribió a una congregación. Y no es así. El libro de Gálatas fue escrito a un sinnúmero de congregaciones que había en aquella región de Galacia. Y a cada una de ellas, en la misma carta, el apóstol le da consejo y le instruye acerca de situaciones que tenían las diversas congregaciones. Por lo cual hay que tener eso en mente para poder entender un poco el libro de Gálatas y por qué cambian los temas tan rotundamente de un versículo a otro. Por ejemplo, ya entrando en materia, aparece aquí el versículo 27 del capítulo 3, que dice: pues todo lo que habéis sido bautizado en Cristo, estáis revestidos de Cristo. Y ya no hay distinción de judío ni griego, ni de siervo ni libre, ni tampoco de hombre ni de mujer, porque todos vosotros sois una cosa en Cristo. Y siendo vosotros miembros de Cristo, sois por consiguiente hijos de Abraham
y los herederos según la promesa. Para poder entender lo que vamos a estar, parte de lo que vamos a estar estudiando en el capítulo 4, tenemos que entender este párrafo bíblico. ¿Por qué el apóstol dice que ya no son judíos, ni qué, ni griegos? ¿Qué pasaba en la comunidad griega? La comunidad griega fue una de las comunidades más influyentes del antiguo mundo, por así decirlo, de aquella época. Donde se asimiló gran multitud de judíos, pero aparte de los judíos también se asimiló gran multitud de las ovejas perdidas de la casa de Israel. No sé si se acuerdan que cuando Yeshua hablaba en cierto momento, que le decía una cosa más y ya no me veréis. Un poquito más y me veréis. No entendían ese lenguaje. Y le dije, ¿qué decían los otros? Decían, ¿acaso será este? ¿A dónde? A los griegos. Se irá a los dispersos por allá en Grecia. Ah, pero ¿y por qué a los griegos? Cuando se referían a los griegos, ¿a qué estaba hablando? ¿A los griegos de Grecia o a los judíos griegos que ya estaban asimilados en aquel lugar? Que también se le miraba ya con facultad de cualquier maestro de Israel podía ir a establecerse en aquel lugar, porque la comunidad judía que asistía allí era tan grande que había suficiente gente como para desarrollar una escuela, o no una escuela, sino para irle a instruir acerca de los caminos del Señor. Ah, pero Pablo está diciendo aquí, ya no hay judío ni griego. ¿Por qué Pablo dice no hay judío ni griego? ¿Qué pasó al principio cuando Pedro y los apóstoles tuvieron que levantar 7 diáconos? ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué dice la escritura ahí? Dice que se levantó gran disputa entre la viuda de los judíos y entre la viuda de ¿quiénes? De los griegos. Que la viuda de los griegos eran desatendidas. ¿Eran griegas esas mujeres? ¿Usted cree que eran griegas? ¿O me está hablando de un judío griego? De un judío que se asimiló entre la nación, entre los griegos, y ya se ve como griego, pero que es judío. Entonces, esta misma distinción aparece aquí el apóstol Pablo, diciendo, ya no hay judío ni griego. Todos somos uno. ¿Hijo de quién? De Abraham. Porque los que nacían en Jerusalén contaban como que eran judíos reales, pero los que nacían en la diáspora ya no se veían como judíos reales y se le llamaban de la nación de donde nacían. Grecia, bueno, era griego. Vuelve la Biblia a testificar. Moraban pues en Jerusalén judíos piadosos de todo, ¿de dónde? De todas las naciones. Cuando de repente se oye un estruendo, cuando se derrama el Espíritu Santo, donde dicen que nació la iglesia, ¿quiénes moraban? Judíos, pero que venían de otras naciones y tenían el sentir por Israel, tenían el sentir de ser judíos y subían a celebrar su fiesta. De este tipo de gente habla el apóstol Pablo específicamente en este versículo 27, 28 y 29, que ya no hay griego ni judío, que todos somos uno. Pero Pablo no está diciendo con eso de que cualquiera que le dé la gana de decir, no, pues ya yo pertenezco ahí, soy de ahí. No, Pablo sabe lo que está hablando. Pablo sabe a qué se refiere cuando dice griego. ¿Por qué no dijo de otra nación? ¿Por qué no dijo? Pues ya no hay egipcio ni judío. Todos son uno en Yeshua. No, lo relaciona con lo griego porque en la diáspora, donde más se aumentaban los judíos, donde más se esparcieron los judíos, fue en Grecia. Y era incluso la filosofía, la lengua, el idioma que se hablaba más en ese tiempo que predominaba, era el greco-romano. Era el greco. Entonces, a eso está hablando el apóstol Pablo. No es que está diciendo que ya un nacional de Grecia y un nacional de Israel son lo mismo.
No, está hablando específicamente de ese tipo de gente. Traigo estos 3 versículos para introducir lo que es el capítulo 4, para que podamos entender de lo que estamos hablando en el libro de Gálatas, de cómo de un capítulo o un versículo a otro cambia lo que Pablo le está hablando, porque no le escribió a una sola gente o a una sola congregación, sino a diversas congregaciones, por lo cual se tocan diversos temas, y tenemos que tener el conocimiento de cada tema para poder desarrollar bien lo que dice el libro de Gálatas. Digo además, ya saliendo de esto, de que siendo vosotros miembros de Cristo, soy por consiguiente hijo de ¿quién? De Abraham, y los herederos según la promesa, volviéndose a arraigar a la promesa. Digo además, el versículo 1 del capítulo 4, que mientras el heredero es niño, nada difiere de un siervo o de un esclavo. No obstante, es dueño de todo, sino que está bajo la potestad de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por su padre. Mira lo que trae Pablo, la relación de lo que está aconteciendo acerca de la nación de Israel, de la nación específicamente, y lo que está pasando. Que mientras es niño, ¿qué pasaba con un niño si el padre faltaba? Que quedaba en manos de ¿quiénes? De tutores. Y eso es ley aún entre las naciones. Por ejemplo, si un niño queda huérfano de padre y madre, ¿a quiénes lo ponen a dirigirlo? Si no se queda el gobierno con él. Aquí mayormente en Estados Unidos, si el gobierno no ve que hay alguien que tiene la facultad de tutorear al niño, de dirigir al niño, se queda con él. Pero en las naciones de nosotros, donde el gobierno no se responsabiliza de nada, ¿a quiénes ponen? A un familiar. Dirige a ese muchacho hasta que tenga la mayoría de edad. Cuando tenga la mayoría de edad, él va a tener la capacidad de poder hacer lo que quiera. ¿Con qué? Con su herencia en este caso. Es lo mismo que está pasando. La herencia viene a través de Abraham, pero la nación es un niño. ¿Cuál nación? Israel. Pero llegó el tiempo. Dice el versículo 2, el 3. Así nosotros, dice Pablo, cuando éramos todavía niños, estábamos servilmente sujetos a la primera y más grosera instrucciones que se dieron al mundo. Ahora aquí Pablo está tocando, Pablo no sé cómo dice su versión. La Reina Valera, eso es lo que usamos todos. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en la esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Ok. Mira lo que está declarando Pablo. Así nosotros, cuando éramos niños, también fuimos o estábamos sometidos a la más grotesca o ordinaria ley, por así decirlo, que se le haya dado ¿a quién? Al mundo. ¿Por qué? Porque todos ser humano, desde que Adán peca, cae bajo esta norma de vida, la cual más tarde vamos a ver que se llama ley. Todo ser humano, no había ser humano que pudiera escaparse de lo que se había establecido como norma de vida. ¿Pero para qué? ¿Por qué llega la ley? Se ve como un ayo, como alguien que dirige hacia dónde, hacia la perfección, que es ¿quién? Yeshua. Entonces, tenemos que entender esto, de que cuando aquí se está hablando de que la ley fue dada para romper o para detener los rudimentos del mundo, tenemos que analizar qué es lo que se nos está enseñando. Porque ¿hacia dónde se inclina el mundo? La Biblia dice que cuando el Padre destruye al hombre o a la humanidad, que solamente Noé y 8 personas escapan a aquella arca, ¿cuáles eran los rudimentos del mundo en ese momento?
¿O no dice la Biblia que todo designio del corazón del hombre era de continuo hacia dónde? Hacia el mal. Para entonces todavía no estaba escrita la ley. Solamente existía las relaciones de algunos hombres con Dios, a los cuales Dios le dictaba su ley, le daba su mandamiento y ellos lo seguían. Por lo cual tiene que haber algo que venga y frene el desenfreno en que vivía la humanidad o que vivían los hombres. Y esto sirve como alguien que te guarda, como alguien que te preserva, como alguien que te cuida, como alguien que te va llevando poco a poco al conocimiento de lo que es la voluntad de aquel Padre que te dejó la herencia, pero por tú no estar ni yo estar capacitado, se nos permite ese tutor, se nos permite ese ayo que nos vaya guiando hacia ese propósito. Así nosotros, cuando éramos niños, todavía estábamos servilmente sujetos a la primera y más prósperas instrucciones que se dieron al mundo. Mas, cumplido que fue el tiempo, envió Elohim a su Hijo, formado de mujer y sujeto a la ley, para redimir a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Fíjate que aquí en este versículo 3, Pablo habla de lo que es el sistema del mundo, de lo que es vivir como hombre, no importa de qué nación tú seas, ni de qué nación haya nacido, tú eres un hombre y eres parte de ese mover llamado mundo, donde lo que se crea en el mundo es desobediencia, lo que se crea es inclinación hacia el mal, se manda el ayo, pero ese ayo tiene su propósito y un cumplimiento, y es aguantar, refrenar, por así decirlo, la simiente, preservar la simiente o el camino que conduce a la vida eterna. ¿Por qué? Porque si se deja sin ley el mundo, si se deja sin mandamiento, el hombre iba a vivir un desenfreno y iba a colapsar lo que es el plan y la promesa que Dios ya le había hecho a Abraham. Entonces, ya viene el cumplimiento. Cumplido fue el tiempo, envió Dios a su Hijo formado de una mujer y sujeto a la ley. Dos puntos importantes en este versículo 4. Y es que Yeshua vive sujeto a la ley. ¿Y qué es esto sujeto? ¿Para qué existía la ley? Para darle formación de carácter al ser humano. Yeshua, su carácter fue formado por lo que establece las Escrituras. Su formación fue hecha porque se sujetó a lo que estaba establecido por el Padre. Ahora, el propósito de que esta persona, dos puntos importantes dije de este versículo 4, es que Pablo declara un principio básico de quién era Yeshua. Pablo dice que Yeshua fue formado de una mujer. Y sujeto a la ley. Si Pablo aquí
evidencia de que Yeshua nació o fue formado a través de una mujer, está diciendo que Yeshua era una persona normal como lo fue todo hebreo, como lo fue todo judío, como lo fue cualquiera que naciera del vientre de una mujer. Por lo cual, no se le puede atribuir algo más allá de lo normal a Yeshua en cuanto a su nacimiento, de cómo nace cualquier muchacho. Ahora, su formación es en el sujetamiento a la ley, para redimir a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Cuál es el trance? ¿Cuál es el propósito de lo que Pablo está hablando aquí? Arriba te dice que mientras el muchacho es ¿qué? El niño no puede recibir ¿qué? La herencia. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de recibir lo que le pertenece. Pero una vez ya está en la capacidad, ¿qué tienen que hacer lo que están dirigiendo? Esto pasaba mucho con los reyes en Israel. Cuando asesinaban un rey o mataban o un rey moría, quien lo sustituía era el hijo, por jerarquía. Pero si el hijo era menor, no estaba en la capacidad de dirigir las naciones, se quedaban con él, instruyéndolo, los sacerdotes, los sabios, instruyéndolo hasta que llegara el tiempo de que él pudiera tomar su reinado. Ahora, aquí se está hablando de una herencia. Pablo está hablando de una herencia. Y dice, nosotros éramos niños. Estábamos servilmente sujetos a todo esto y esto. ¿Por qué? Porque el niño que iba a recibir el reinado también era dirigido y sometido a cierta disciplina. No porque era hijo del rey, podía hacer lo que él quisiera, sino que había una regla. Todo reinado tiene una regla. Entonces, llegado el tiempo, se le entrega al hijo su reinado. Es lo mismo que Pablo está diciendo aquí. Para redimirnos a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos, para llegar a la plenitud de la posición que le pertenecían por herencia. Llegó el que tenía la facultad de sacarlo de ese anonimato para llevarlo a ser hijo, y eso es Yeshua. Y por cuanto vosotros sois hijos, dice el 6, envió Dios a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual nos hace clamar, Abba, esto es, Padre mío. Entonces aquí hay otro punto importante, y es el espíritu de su Hijo. ¿Cuál es el espíritu de su Hijo? ¿Qué es eso que nos hace clamar, Abba, Padre? Que cuando vemos a Pablo haciendo esta declaración, está hablando de algo que va más allá. Esto va más allá de lo que cualquier mortal en el planeta Tierra te puede enseñar, o te puede imponer, o te puede instruir, o te puede regalar, qué sé yo, brindar, proteger. Va más allá de todo eso. ¿Por qué? Porque está hablando de una situación que surge, ¿dónde? Dentro, en el corazón. El espíritu de Yeshua, cuando mora en nuestro corazón, nos hace ¿qué? Nos hace sensible a la voz de ¿quién? A la voz de Yahweh, a la voz del Padre. Y eso debe ser algo indiscutiblemente aceptado y asimilado en nuestra vida. De que esa voz
de que ese espíritu, de que ese sentir de Yeshua en nuestros corazones es el que nos hace clamar, Abba, Padre. Entonces, ¿qué hace eso? ¿Qué hace ese espíritu? Ese espíritu no te pone a tener una relación intermediaria a través de nadie, sino que personalmente tú tienes la facultad de ¿qué? Abba, Padre. Porque te lleva a intimar personalmente con el Padre. Te pone a tener la misma relación que tenía Adán en el huerto del Edén con tu Padre. Y esto te identifica como ¿qué? Como familia, como heredero, como hijo de quién? Dice Pablo, de Abraham. No te mete a otro, no, a Abraham, porque a Abraham fueron hechos la promesa, porque de Abraham desciende ese chipito de fe que es asentado en cada corazón, en cada ser humano, para que venido este tiempo y este espíritu de Yeshua, lo mismo que usted hablaba, varón, empiece a despertar en cada ser humano la necesidad de agradar ¿a quién? A Yahweh. Eso no proviene de mí, eso proviene del espíritu de Yeshua, del sentir de Yeshua, de cómo vivió Yeshua, de cómo se sujetó Yeshua, de cómo exaltó Yeshua al Padre en todo lo que hizo. Entonces ya contra esa cosa, contra esa naturaleza, es que no existe condenación. No existe señalamiento. Contra ese sentir de querer hacer lo bueno, de agradar al Padre, de obedecer sus mandamientos, de vivir a cabalidad la plenitud del Padre, no hay quien pueda acusarte. Pero eso no viene a través de nadie. Ese es el mismo Padre, dice Pablo, por lo cuanto vosotros sois hijos de Dios. Soy hijo, por el 6, por lo cuanto vosotros sois hijos. Envió Dios a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual hace clamar, Abba, esto es, Abba, Padre, o Padre mío. ¿Quién es que lo pone en el corazón de uno? El Abba. Porque el cumplimiento ya está. Ya el Hijo vino y dio ejemplo de cómo vivir delante del Padre. Ahora, ¿qué hacen sus hijos? Seguir el mismo ejemplo, seguir el mismo sentir, y este sentir te hace entrar en una comunión con tu Padre Celestial personal. Así como Yeshua la tenía. Entonces mira lo que dice aquí Pablo en el 7. Así que ninguno de vosotros es ya más siervo, sino hijo. O sea, ya tú no estás bajo tutor, que es la metáfora que él usa. Ya tú no estás bajo guía, sino que ya tú tienes una relación directa con el Abacadosh, con el Padre. Y si siendo hijo, es también heredero de Dios por Yeshua. Cuando dice aquí por Yeshua, está hablando de lo mismo que es el espíritu de Yeshua. Por tener el sentir de Yeshua, por vivir como Yeshua vivió, por ser hijo igual que Yeshua, ya puede tener esa relación. Verdad es que cuando no conocíais a Dios, ahora, ya aquí entramos en el versículo 8. Verdad es que cuando no conocíais a Dios, servíais a los que realmente no son dioses, o a los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora, habiendo conocido a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que estáis otra vez en esa observancia legales que son sin vigor, sin suficiencia, queriendo sujetaros nuevamente a ella? Este versículo bíblico
tenemos que aclararlo. Iba a decir algo, cierto. Mire, de Gálatas 4 al 8, yo tengo aquí como, ¿cómo se dice? Un comentario. Dice, Dios en hebreo es Elohim. Y cuando Dios estableció a los jueces en la época de Moisés, a ellos les dijo, ustedes son Elohim, pero ¿de qué manera iban a ser Elohim? Si ellos transmitían su palabra literal. Entonces, aquí Pablo les dice, si ustedes servían a otros dioses, ustedes no transmitían la palabra literal, pero ahora la están tratando de transmitir. Solamente eso. Amén. Verdad es que cuando no conocíais a Dios, servían a los que realmente no son dioses, en singular, dioses. Pero ahora, plural, perdón. Pero ahora, habiendo conocido a Dios, o por mejor decir, habiendo sido amado y conocido por Dios, ¿cómo tornar otra vez a esa observancia legal que son sin vigor ni suficiencia, queriendo sujetaros nuevamente a ella? Ahora el versículo 10. Observáis todavía los ritos de los días, los meses, el tiempo y años, totalmente de vosotros no hayas. Me temo que nosotros no haya. Me temo de vosotros que no haya sido útil entre vosotros mi trabajo. Sé como yo, ya que yo he sido como vosotros, oh hermano mío, os lo ruego encarecidamente. A mí en nada me habéis agraviado. En la versión Kadosh Israelita, el versículo 9 dice, pero ahora si conocéis al Abba, y más que eso, si son conocidos por Yah, ¿cómo es que se vuelven otra vez a sus débiles y miserables Rauhim elementales? ¿Quieren esclavizarse de nuevo a ellos? Ustedes observan sus días especiales, meses, temporadas y años. Fíjate, ya desde este versículo 8 en adelante, nada más por lo que dice el versículo 8, tenemos nosotros que entender a quién Pablo le está hablando. En esta ocasión, en el mismo libro de Gálatas, o en la misma carta de Gálatas, y a qué persona se estaba refiriendo. ¿Por qué? Porque el versículo 8 declara quiénes son esas personas. ¿Qué dice? Verdad es que cuando no conocíais a Dios, servíais a lo que por naturaleza no son dioses. ¿Qué identidad le da ese versículo 8 a esta persona a la que Pablo le va a hablar a continuación? ¿Que eran qué? Paganos. Ellos eran celtas y ellos adoraban a la naturaleza, al árbol, a todos los dioses. Entonces te das cuenta que son paganos. Dice Pablo, a los que por naturaleza no son dioses, ustedes les servían. Entonces, no puedo relacionar esto del versículo 8 con la misma persona, o con la otra persona que sí conocen a Dios, que también habla acá el libro de Gálatas, que lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué? Porque Pablo le dice, ustedes que no conocían a Dios y que servían a lo que por naturaleza no son dioses, dice el 9, pero ahora, habiendo conocido a Dios, amado y conocido, dice, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que se vuelven a esos tercos y débiles rudimentos? Entonces, si Pablo le está hablando a una gente que no conocía a Dios, que era pagano, que no tiene nada que ver con el pueblo de Israel, en este versículo 8, cuando me habla aquí, en el versículo 10, específicamente dice, observar todavía los ritos de los días, los meses y los tiempos y los años. ¿Usted cree que está hablando
de los mandamientos del Padre. Negra, iba a decir algo. En esta versión dice, Perdón. guardáis días, meses y tiempos y años según el almanaque pagano. Que nada que ver con las escrituras. Nada que ver. Entonces, hay que tener la mente, para que el que lee entienda, un poco abierta a la hora de usted entender que esto Pablo no se está refiriendo ni al Shabbat, ni a la fiesta de Yahweh, ni a ninguna de las cosas escritas en la Torah, porque le está hablando a un pueblo que le dice, ustedes que No conocía. conocían a Dios y por naturaleza servían a los que no eran dioses, y sirviéndole a esos dioses que hacían, observaban todavía los ritos de los días, los meses y los tiempos y los años. O sea, que ya entre las naciones paganas habían empezado a imitar lo que se practicaba en el pueblo de Israel, y también ya para sus dioses habían establecido días, habían establecido meses, habían establecido años y habían establecido un sinnúmero de fiestas, las cuales practicaban y hacían ritos paganos para servir a esos dioses. Y Pablo le dice, ¿ustedes quieren volver a eso? Y tan mal usado que es ese versículo. Oh, pero con ese versículo le desbaratan a uno todo lo que dice en las escrituras, cuando lo interpretan a la manera de que Pablo aquí está contradiciendo todo lo que dice la escritura, cuando no es así. ¿Cómo puede Pablo contradecir lo que él mismo hace? Entonces tenemos que leer y entender, tenemos que tener la óptica y nuestro pensamiento abierto para poder entender lo que leemos. Si yo no entiendo lo que dice el versículo 8, no puedo asimilar bien lo que Pablo está diciendo y lo que dice el versículo 10. Por lo cual jamás está Pablo diciendo aquí que ya no hay que guardar el Shabbat. Jamás está diciendo Pablo aquí que no hay que guardar la fiesta de Yahweh, porque en primer lugar no son de Pablo. En segundo lugar, ni siquiera de los judíos. En tercer lugar, son fiestas que vienen de arriba, establecidas. Y además de eso, son fiestas proféticas. ¿Cómo se puede abrogar una profecía? ¿Cómo yo puedo decretar de que una profecía ya no se va a cumplir? ¿Cómo puedo doctrinar acerca de eso? Jamás. Entonces, tenemos que estar claros en eso, de entender lo que realmente el apóstol Pablo. ¿Y a quién le está hablando aquí? Aquí le está hablando a paganos en la misma carta. A gentiles paganos que habían salido del paganismo, pero que estaban volviendo ¿a qué? A hacer su culto a esos dioses paganos. Nico, no sé si... Sí, está, es claro, bueno, es claro para muchos, pero confuso para otros. El decir de que Pablo, siendo judío, incluso él guardaba, él iba en las sinagogas en los días de reposo, en el judío o en el sábado judío, como lo he llamado, en Shabbat, en el pueblo de Israel. Entonces, gracias. Entonces, eso hay que dejar claro, de que Pablo en ningún momento iba a ir en contra de lo que él vive, y lo decíamos, lo platicamos, de que uno por naturaleza o de donde sea no puede ir en contra de su misma gente. Otra cosa que hay que entender a un judío, o hay que entender en este caso a Pablo, él es muy autocrítico. O sea, si tú amas tu religión, si tú amas lo que defiendes, tienes que autocriticarte, no tienes que criticar a los demás, menos a ti. Y ese es el problema, de que criticamos a medio mundo, pero no nos criticamos a nosotros. Nos decimos, en realidad, lo que estoy haciendo está bien, de dónde viene esto que estoy haciendo, quién me lo dijo, cómo lo tengo que hacer. Entonces, Pablo aquí, viéndolo bien desde el primer versículo del capítulo 4, que empezamos a leer con mucho cuidado, y vamos a estar viendo, Pablo está hablando de los mismos rudimentos, de las mismas cosas, de que no es que esté yendo, no es que Pablo esté odiando, por decirlo así como lo podríamos ver, o que esté en contra de su misma gente. Es como que Pablo dijera, ¿ustedes por qué observan los días, los días sabáticos, los Shabbat?
Sí, eso ya no importa, pero eso no puede ir Pablo en contra de eso, porque acuérdense que no existía el Nuevo Testamento. No. ¿Estaría en contra de qué? De Génesis. ¿De qué? De que el séptimo día lo guardara como se le dio al pueblo de Israel, se le dio a Moisés, se le dio... Entonces, incluso me atrevo a decir, cosa que esto es extra, de que el Padre, después de que formó los cielos y la tierra, ¿quiénes vivían ahí? Adán y Eva. ¿Y qué les dice? Bueno, creó el sexto día para descansar el séptimo. Claro, mucha gente podría ser algo absurdo, pero el primer día de la semana, el hombre, eso nadie lo puede explicar, si el hombre al momento de crearlo lo creó y se formó y empezó a caminar y todo. Pero supongamos que el sexto día lo formó. El séptimo día era un día de descanso. El Padre descansó, reposó. Después de eso, continuó con sus labores Adán y Eva. Bueno, Adán en ese caso. Pero me imagino que el Padre le dice, bueno, hay un día para descansar, tal día. Eso es un misterio grande que se le da a Adán desde el principio. No se le da ni a Moisés ni a Abraham, no. Se le da desde el principio, pero eso dejémoslo ahí. No, Pablo no va en contra de eso. Jamás. Si vamos a Hechos 15, rápido, 15:24, rápido. Por cuanto hemos oído de algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, no dimos orden. ¿Qué? ¿De qué está hablando Pablo aquí en Hechos de los Apóstoles? 15:24. Está hablando de algo riguroso que el judío como Pablo tienen que estar heredando, y lo que es las escrituras, lo que es la herencia, o sea, cuando digo la herencia, las escrituras, que es delicado para ellos guardar las escrituras. Entonces, por cuanto hemos oído algunos de ustedes que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. No ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones, y ya empieza a decir, en Hechos 16 también lo vemos. Entonces, cuando Pablo va en contra de, señores, no va en contra de las mismas cosas que él las profesa, o que él las cumple, o que él las vive. Entonces, Pablo estaríamos diciendo algo difícil, o algo que está en contra del mismo Pablo, que Pablo está yendo en contra de cosas que él mismo las vive. Porque del versículo 10, guardáis los días, los meses, usted ya lo explicó todo, que simplemente lo que Pablo sigue atacando, no es que ataque también, porque hay que ver a Pablo, era un humilde, era alguien que enseñaba la Torah. Vamos a ver en el versículo 20 que dice, quisiera estar enfrente de ustedes para bajarle el tono de mi voz. O sea, diciéndole que él con amor enseñaba, como o debe de ser un maestro así, no juzgar, no correr, no dar palabras rápidas, no matar, no asesinar a tu prójimo. No, simplemente haga lo que haga, seguir queriéndolo, abrazarlo, enseñarle, tener ese amor, tener ese cariño. No, tú no crees nada, ya estás condenado. Tú estás en contra de lo que yo digo, ya estás condenado. Si Pablo fuera uno de esos, me imagino que no hubiera tenido muchos seguidores. Entonces, hay que aprender esto de Pablo. Está diciendo, enseñándoles como un buen maestro. Así que Pablo en ningún momento está en contra de eso. Quiero dejar claro. Pablo, aquí leyéndolo bien, indagando un poquito, metiéndose, Pablo no está en contra de algo que él vive. Eso quiero dejar claro. No está en contra de algo que él vive. Incluso a Pablo lo retaron, para usar la palabra, lo retaron. Oh, verdaderamente eres judío, verdaderamente eres de nuestro pueblo. A ver, ¿por qué no haces esto? Ok,
lo hago, tranquilos. Entonces, son cosas que Pablo en ningún momento no está en contra de lo que vive o de lo que observa, por decirlo así. No de lo que es. De lo que es. Amén. Dice, ya después que dice observar todavía los ritos de los días, los meses, los tiempos y los años, témome de vosotros no haya sido inútil entre vosotros mi trabajo. Sé como yo, ya que yo he sido como vosotros, oh hermano mío, os los ruego encarecidamente, a mí en nada me habéis agraviado, dice el apóstol. Al contrario, bien sabéis que cuando tiempo has... al contrario, bien sabéis que cuando tiempo os prediqué el Evangelio, lo hice entre las persecuciones y aflicciones de la carne, y en tal estado de mi carne o de mi humillación mía, que os era materia de tentación. No me despreciaste ni desechaste, ante bien me recibiste como un ángel de Dios, como al mismo Yeshua. ¿Dónde está pues ahora aquella felicidad en que os gozáis? Porque yo puedo testificar de vosotros que entonces estabais pronto, si fuese posible, para sacaros los ojos para dármelo a mí. Con que, por decirlo la verdad, me he hecho enemigo de vosotros. Estos falsos apóstoles procuran estrecharse con vosotros, mas no es con buen fin, sino pretenden separaros de nosotros para que lo sigáis a ellos. Sé pues celoso, amante del bien, con un fin recto en todo tiempo, y no solo cuando me hallo yo en presente entre vosotros. Dice, hijito mío, por quien por segunda vez padezco dolores de parto, hasta formar enteramente a Yeshua en vosotros. Ya en esos versículos, ¿verdad? Sabemos que el apóstol Pablo está hablando de lo que él padecía, de la vista y esas cosas, y cómo allá lo recibieron, y esto y lo otro. Y él dice, vuelvo a padecer dolores como de parto hasta que Yeshua sea nuevamente formado o enteramente formado entre vosotros. Aquí habla de lo que es el nuevo nacimiento, para lo que, ¿verdad?, hablan o se apoyan en el nuevo nacimiento. Pablo dice, miren, yo vuelvo a sufrir dolores de parto por ustedes, hasta que Yeshua, ¿qué?, sea formado en ustedes. Siempre en este tema de lo que es el nuevo nacimiento usamos como referencia lo que la naturaleza misma nos enseña, que para que haya un nacimiento primero tiene que haber una relación. Después de esa relación viene un embarazo. Después de ese embarazo, a los 9 meses, que son 40 y cuántas semanas, 40 semanas, que también da lugar a un sinnúmero de citas bíblicas. Entonces, nace un niño, pero a ese niño hay que cuidarlo, a ese niño hay que protegerlo, hay que enseñarlo a gatear, hay que cuidarlo de las enfermedades. Es lo mismo que pasa en el famoso nuevo nacimiento. Nadie nace así automáticamente, todo es un proceso. Entonces, hijito mío, por quien por segunda vez padezco dolores de parto hasta que Yeshua sea formado entre vosotros, el 20, quisiera estar ahora con vosotros y edificar la voz según vuestras necesidades, porque me tenéis perplejo sobre el modo que debo hablar. Decidme, os ruego, lo que queréis estar sujeto a la ley antigua. ¿No habéis leído lo que dice la ley? Porque escrito está, Abraham tuvo 2 hijos. Ahora, yo quiero aquí hacer una separación de una cosa y otra. Porque aunque la conversación
del apóstol Pablo en este relato bíblico viene colgada a lo que hablaba a los gentiles acerca de los ídolos, acerca de su paganismo, ya aquí en el versículo 21, Ahora diferente. ¿qué dice su traducción? Quería resaltar algo para confirmar lo que usted va a decir. Ujú. En el 14, quiero que vayamos, retrocedamos unos versículos. En el 14 dice, ya no me dice, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como un ángel, como un malaj de Elohim, como a Yeshua HaMashiach. Aquí Pablo me parece para no entrar en conflicto, me parece que Pablo lo que está diciendo acá, si nos damos cuenta, está diciendo, ustedes me recibieron, cuando yo llegué con ustedes, me recibieron como un malaj, como un enviado, me recibieron bien, como recibieron a Yeshua. ¿Por qué dice recibieron a Yeshua? Si Yeshua no llegó ahí, por decirlo. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo que está diciendo es que ustedes recibieron mi mensaje, recibieron mi mensaje, mi enseñanza, mi fe, por decirlo así, que era parte de su pueblo, era judío, visitando a demás judíos, que claro, ya estaba mezclado, como usted ya lo explicó, judíos griegos, porque tenían nombre, ya lo hemos dicho muchas veces, en una sinagoga están los judíos, los Jersedec, los prosélitos de justicia y los de la puerta. Eso ya lo hemos dicho muchas veces. Entonces, como están separados o diferentes grupos, que también habían 4 grupos de los que predominaban, lo sabemos todos, fariseo, ¿qué más? Fariseo, saduceos, los esenios en una parte y los una partecita de los ¿cómo se llaman? Los nacionalistas judíos, los que defendían la nación a capa y espada, que eran llamados los que usaban la sica, que era un tipo cuchillo, pero entonces Pablo lo que está diciendo aquí es que ¿qué pasó con ustedes? En otras palabras, ustedes me recibieron mi mensaje, como me recibieron como un ángel, se portaron muy bien. Es más, yo doy testimonio de que si un ojo me hubiera faltado, me hubieran dado un ojo, como recibieron a Yeshua HaMashiach. O sea, recibieron el mensaje. Por eso en Hechos de los Apóstoles vamos a ver en sin fin de veces de que cierta parte recibían, otros no recibían. ¿Por qué? Eso era normal en ese pueblo, en ese tiempo, de que unos recibían el mensaje de Pablo, sí, lo que estás diciendo está en la Torá, y no es porque no hayan recibido, porque no estuvieran en la Torá, sino que son diferencias que no queremos entrar en eso, pero que les dijo, ustedes recibieron mi mensaje, como recibieron el mensaje de Yeshua. Entonces, ahora, versículos después, pero me temo que todo fue, me parece, como vuelvo a decir, me parece que Pablo lo que está diciendo, yo los vi bien, recibieron el mensaje, todos estaban bien, pero como que sí se les olvidó, se influenciaron y fueron ya. influenciados. Sí. Fueron influenciados y como que terminó todo. Ahora en el 21 usted entra y ya pareciera, o no pareciera, sino que vemos a un Pablo ya hablando diferente y creo a gente diferente. Eso iba a concluir diciendo que el 19 y el 20 da conclusión a lo que Pablo en esta carta y en este capítulo 4 le está escribiendo a los gentiles. Ahora, del versículo 21 en adelante, empezamos a ver a Pablo hablando con otro tipo de gente en la misma carta. Por lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que tener esto pendiente y Incluso claro, hasta los separa. sí, y claro, Porque a en veces- esa Biblia lo separan, en esta no. Ajá. Aquí está separado, díganme. Antes que entre el 21, porque voy a hablar de antes del 21. Lo que Nico estaba hablando de Pablo,
de que él decía, yo sé que si le fuera necesario quitarse un ojo para dármelo, no sé qué. Ahí él da a entender algo en el versículo 14. Y lo que para vosotros fue considerado una prueba en mi carne, no por eso lo considerasteis una situación de desprecio, rechazo, al contrario, me acogisteis como a un mensajero celestial, como si fuera Mashiach Yeshua en persona. Pablo estaba sufriendo una enfermedad, o sea, constantemente sufría enfermedades. Y ahí se cae una teoría, se cae algo de que lo que nos enseñaban antes en la iglesia, lo digo así abiertamente, iglesia, porque yo era de la iglesia cristiana, y se nos decía que un cristiano no puede estar enfermo. Ya. Que un cristiano enfermo está endemoniado y que un cristiano no puede estar endemoniado. Y que eso no era cierto y que si un cristiano estaba enfermo estaba en pecado. ¿Cómo se explica que Pablo, don Pablo, al mismo, lo tiene casi al mismo nivel de Dios dentro de la iglesia? O sea, ¿cómo escuchan y predican a Pablo si Pablo dice aquí que era un hombre enfermo? Déjame decirte que eso es una creencia que se corría entre el pueblo, porque ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Le dijeron los discípulos. No, ni pecó este ni pecaron sus padres, sino que para la gloria del Señor este nació ciego. O sea, que había una creencia de que cuando una gente estaba bajo una enfermedad era por la maldición del pecado. Entonces también Pablo resalta eso. Mira, aunque yo fui a ustedes con esta condición, me recibieron como si fueran un ángel. Es más, como si fuera el mismo Yeshua. Por eso él dice eso, ustedes no me rechazaron. Otra cosa es bueno, ese tema también es muy, sería muy amplio, o es muy amplio, de que, como le decía, platicaba yo estos días y le decía a Susi también de que por encimita nos han pasado, pero o sea, cuando uno va en un barco, en un agua, en el agua, en un lago, donde sea, usted va en un barco, pero va encima de las aguas. Eso nos enseña de lo que le pasó a Yeshua. Yeshua dicen que caminó, que estuvo sobre las aguas. Jonás estuvo dentro del agua. Y nos da prototipos, pero son enseñanzas que van mucho más allá. Pero ¿a qué voy? De que nos han enseñado a veces cositas superficiales, pero hay más allá. El oro, ¿cómo se pule? Con fuego. No, el oro no es que se encuentra y abría y ya se hace con fuego. Entonces, el que dice hierro con hierro, y hay muchos dichos que los sabemos nosotros, pero ¿a qué voy? De que para que a uno el Padre, porque es del Padre lo que usted hablaba del nuevo nacimiento, para que uno lo pula, si uno viene de fuego, fuego va a tener, fuego va a seguir teniendo. ¿Para qué? Para ser pulido. Es necesario que nosotros pasemos por fuego, de lo que decía Nimshi, de que si no tenemos ninguna lucha, no tenemos ninguna dificultad, no tenemos ninguna prueba, ninguna necesidad, ¿cómo somos mejores entonces? No, o sea, no pasa nada. Si no nos pasa nada, si todo está bien, todo está tranquilo, es porque nada estamos haciendo. Pero seamos conscientes y tengamos cuidado de esas enseñanzas, que no te puede pasar nada, que no te debe de pasar nada. Porque eso no viene del Padre, eso no viene, no, es que tú no puedes ser pobre. Como los ricos nacieron ricos. O son todos creyentes. O todos son. Mire lo que estaba escuchando yo, de que mucha gente dice, y esto lo escuché de un maestro, mucha gente dice que, es que yo ya nací en el Evangelio, yo desde pequeño soy instruido y crecí. Y no tengo testimonio, lo decía un amigo, me acuerdo. No tengo testimonio porque siempre hacía lo malo. Digo, no he hecho lo malo todo el tiempo. ¿Qué le dijo el joven rico? Siempre he sido bueno. Bueno, por tanto has hecho lo bueno, dice este maestro, por tanto has hecho lo bueno, se te probará con lo bueno. No se te puede probar con lo malo.
Entonces, tú que has pasado, que hemos pasado por cosas y nos hemos desviado y hemos sido malos, por cuanto has sido malo, se te va a probar con lo malo. Y se escucha feo, se escucha fuerte. Pero es necesario que nosotros pasemos por pruebas, pasemos por cosas, que es un paréntesis de lo que Pablo está hablando. Pablo nunca se quejó, Pablo nunca, incluso le pidió al Padre 3 veces y ¿qué se le dijo? Fue una respuesta también muy fuerte que, tranquilo, Bástate. tú puedes seguir con eso. Entonces, el mismo Yeshua nos da una enseñanza en el monte antes de que lo crucificaran, antes que se lo llevaran. Una prueba muy fuerte y dice, bueno, si, que no sea mi voluntad, que sea de ti. Padre. Son enseñanzas que si nosotros nos desviamos o que nos enseñen, no, es que a ti no te tiene que pasar nada. A ti te tiene que ir bien todo el tiempo. Si te está yendo mal, algo malo estás haciendo. No, lo contrario. Lo contrario, si te está yendo mal es para algo bueno. Pero bueno, eso es un tema que tal vez en otro día lo hablemos. Amén. La fe, de la emuná, de la verdadera fe. ¿Cómo se construye una fe? ¿Cómo se construye una casa? Empezando de abajo, no empezando de arriba. Una casa se construye de abajo. Cualquiera que quiera empezar de arriba no va a poder. Entonces, de lo que hablábamos hace un momento, de una fe o de algo abstracto, algo ficticio, de que hoy lo tienes pero mañana no está. Bueno, ¿lo tenías o no lo tenías? No lo tenía entonces, porque si lo hubieras tenido, dieras frutos o se viera o se miraría o se lograría ver frutos o se lograría ver los cambios. Pero si no hay cambios, es porque no lo tenemos. Amén. Ya entrando aquí al capítulo, versículo 21. Hay que cambiar, pero radicalmente, lo que hemos venido hablando, donde Pablo está hablando con gente pagana, gente que se habían abrazado a la fe, habían empezado, recibieron el mensaje de Yeshua, son unidos al pueblo, pero que se están yendo otra vez a la idolatría y están volviendo a practicar lo que antes practicaban en la idolatría. Y Pablo le dice, espérate, van a volver a caer en esos viejos rudimentos. Ahora aquí Pablo va a hablar con otro tipo de gente, que son gente conocedores de la ley. Pero mencionar la palabra ley, hay que tener cuidado, porque para los tiempos de Pablo no existía única y exclusivamente la palabra ley como la conocemos hoy en día, que para Occidente o para nosotros ley es todo lo que es el Antiguo Testamento, por así decirlo, el Taná. Ya todo eso es ley. Por lo cual, si todo eso es ley y Pablo habla en contra de la ley, está hablando en contra de todo eso. Entonces, esto hay que cogerlo con pinza y entender que cuando Pablo usa la palabra ley se puede estar refiriendo a un solo fragmento de la ley, si es que estuviera hablando de la ley del Padre, o si está hablando de la ley oral, que es un decálogo de leyes que abarcan toda una historia, por así decirlo, toda una trayectoria de lo que es el pueblo judío. Por lo cual hay que tener muy pendiente acerca de lo que Pablo va a hablar aquí en adelante. ¿Cómo lo dice en tu versión, el versículo 21? El versículo 21. Reina Valera. Decidme los que queréis estar bajo la ley. ¿No habéis oído la ley? ¿Y la tuya, Nico? Versículo 21. Yo tengo 3 versiones. ¿Cuál quieres? Dame No, las dice, las tres. la Reina Valera que conocemos todos, decidme lo que queréis estar bajo la ley. No habiendo oído la ley, no habéis oído la ley, como una pregunta. Díganme, ¿quieren estar en sujeción al sistema que resulta de pervertir la Torá? Leyes y costumbres, diferentes costumbres de hombre, o no oyen lo que la misma Torá dice. En esta otra versión también hay algo diferente, dice: por tanto,
es la ley contraria, perdón. Dice, ustedes, los que anhelan estar bajo la ley, díganme, ¿no han escuchado la ley? Ajá, mire esta versión. Esta versión digo, decidme, os ruego, lo que queréis estar sujeto a la ley antigua, dando a especificar algo aquí. No es lo mismo ley que ley antigua. ¿No habéis leído lo que dice la ley? Ley antigua no es lo mismo que ley. Porque por eso te lo especifica, ley antigua, y aquí te dice abajo ley. Aquí dice casi igual que una de las que Nico usó, pero lo dice más claro. Decidme, los que deseáis estar bajo la imposición de un sistema que, torciendo la ley divina, la han convertido en legalismo. ¿No ponéis atención a la ley? Exacto. El legalismo de la mala interpretación de la ley hizo la ley antigua. O hizo un decálogo de ley que no dejaba a que la persona observara realmente lo que decía. O por decirlo así, la ley. le agregaron. Ese es el punto. Como que las quisieron corregir. Exacto, la interpretaron de una forma incorrecta. Muy buena esa traducción. Las han Biblia. hecho. Entonces, fíjate bien. Decidme, os ruego, lo que queréis estar sujeto a la ley antigua. ¿No habéis leído lo que dice la ley? Espérate un momento. Los que quieren estar sujetos a la ley antigua, ¿no han leído lo que dice la ley? O sea, Pablo dice, no han corregido ustedes esa ley antigua por lo que realmente dice la ley. Porque eso es lo que está diciendo. ¿No habéis observado? ¿Y qué quiere corregir Pablo aquí? Vamos a ver. Porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava Agar y otro de la libre, que era Sara. Aquí ya aparecen dos personajes. Y habla de Génesis. Y habla de Génesis. Lo lleva al principio. No lleva al principio, exclusivamente a la promesa. Volvemos a caer a lo mismo, a la promesa que se le hace a quién, a Abraham. Entonces, es que esto va más allá de lo que es. Cuando nosotros nos afianzamos o entendemos y observamos a la raíz donde Pablo está yendo, nos vamos a dar cuenta de muchas cosas de lo que realmente nos quiere enseñar Pablo. Pablo no se está yendo artificialmente como nosotros andamos navegando artificialmente en la ley. O en las leyes, vamos a decirlo más claro, en las leyes. Las que habían inventado los hombres a través de la mala interpretación de las Escrituras y lo que realmente enseña las Escrituras. Dice el 23, el 22, porque escrito está que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava Agar y otro de la libre, que era Sara. Más, el de la esclava nació según la carne o naturalmente. Al contrario, el hijo de la libre nació milagrosamente en virtud de la promesa. Entiéndase, hay dos hijos de Abraham. Uno que nace conforme a la carne, pero hay otro que nace en virtud de la promesa. Mira que no dice según el espíritu. Contra naturaleza. O contra naturaleza, porque Sara no podía tener hijos. Contra naturaleza, lo mismo que pasa con los gentiles. Entonces, cuando ya nosotros empezamos a acabar en esta dimensión de lo que es la promesa y lo que es que Pablo está hablando, podemos entender muchas cosas. Isaac nace conforme a la promesa. Y la promesa, para que se cumpliese, tuvo que ir en contra de la naturaleza misma. Es algo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Sara no podía concebir. Porque era anciana todavía. Era estéril. Aparte de ser estéril, ya se le había quitado la costumbre. Ya era imposible que la naturaleza misma... Era imposible que la naturaleza misma hiciera que Sara germinara para poder producir vida. Y por encima de esa situación, el padre le permite a Abraham tener un hijo con Sara. Todo lo cual, dice el 24, fue dicho por alegoría,
O sea, lo que estaba pasando con estas dos mujeres, cuando lo leemos en Génesis, vemos una historia, pero Pablo dice, es una alegoría, es una enseñanza para nuestro tiempo. Porque de estas dos madres son las dos leyes o testamentos. La una, dada en el monte Sinaí, que engendra esclavo, ¿esa es quién? La cual es simbolizada en Agar. Porque el Sinaí es un monte de Arabia que corresponde a la Jerusalén de aquí abajo, la cual es esclava con sus hijos. Si nosotros, escuchen bien esto ahora, si nosotros atribuimos estos versículos bíblicos al pueblo de Israel, estamos mal. Porque aquí se está refiriendo a Ismael. Son dos hijos. Aunque el monte representa a Jerusalén, no es la Jerusalén original, sino que es una Jerusalén que lo que produce es ¿qué? Esclavo. ¿Por qué? Porque la descendencia no está fundamentada en este monte, sino en la promesa, que es la que da ley de vida, que es la que da ley espiritual, que es la que da ley de arriba, como lo dice aquí. Mas aquella Jerusalén de arriba, figurada en Sara, es libre, la cual es madre de ¿quiénes? Dice Pablo. De todos nosotros. De todos nosotros. ¿Refiriéndose a quién cuando Pablo dice de todos nosotros? De todos los descendientes de Abraham. De todos los que descienden de Isaac, de todos los que descienden de Jacob y de todos los que descienden de esos 12 patriarcas. De eso es madre Sara. Entonces, la Jerusalén de esa descendencia no depende del monte Sinaí, sino que depende de esta promesa que se va a cumplir a través de ¿qué? De la fe. A través de la fe, que es fidelidad o obediencia. ¿Por qué? Porque van a traer el gene de la obediencia, descendiente de ¿quién? De Abraham. Porque escrito está, dice el 27, alégrate, estéril, que no pare, prorrumpe en gritos de júbilo, tú que no eres fecunda, porque son mucho más los hijos de la que ya estaba abandonada por estéril, que la de los que tienen, de la que tienen marido. Referencia a Isaías 54. ¿No queda claro aquí acerca de lo que Pablo está diciendo? Pero Pablo también no está tildando, eso es lo que veo yo, que Pablo aquí no está condenando, me parece que no está condenando a nadie. Pablo está interpretando simplemente. Exacto, o sea, no está condenando, no está diciendo que un cierto hijo, o sea, no está, como por decir, Haciendo selección de personas. Exacto, como Nada que ver, Pablo interpretando. simplemente está interpretando lo que la Torá Sí, enseña. porque si decimos eso, entonces Pablo, la mala interpretación que le hemos dado a Pablo, entonces hay que saberlo, escuchar, leerlo, cosa que lo hemos dicho también ya de Gálatas, que precisamente tal vez él no fue, como dicen los estudiosos, él no fue literal, él literalmente no escribió este libro, sino que claro, tuvo quienes lo ayudasen a escribir el libro, y posiblemente que podría ser que hasta lo mal interpretando al momento de escribir, o sea, cositas que se cambió, que también lo tenemos que entender que en qué lenguaje escribió Pablo, si lo escribió en hebreo, como hebreo que era, entonces hay cositas que cambian como el sentido. Fíjate, le estaba diciendo yo a Susi ayer de que hay palabras que del dialecto o de ciertos dialectos que lo pasas al español, tienes que usar una palabra que se asimile. Sí, eso pasó en la escritura. Que dé a entender, y no digamos si lo pasa uno al inglés. ¿Cómo digo esta palabra en español? O pierde o tratas de usar una palabra similar para que no se tuerza el mensaje. Entonces, creo que
Hay que entender en eso, hay que ser claro. Pablo aquí no está, incluso lo dice, lo cual esto es una alegoría, o sea, está tratando de interpretar algo que Pablo no está condenando. No, para nada. ¿No? Pablo aquí lo que está es interpretando lo que enseña la Torá, en este caso la promesa hecha a Abraham, y está poniendo su punto, o sea, está interpretando la escritura y poniendo cada cosa en su lugar y dando, porque fíjate cómo empieza este versículo 21. ¿Con quién está hablando Pablo? ¿Con los que conocen qué? La ley. Señores, Pablo no está hablando aquí con gente que no conoce la ley. Sí, porque está Aquí no le está hablando igual que lo que le habló a los gentiles allí, que le dijeron, hey, ustedes que están yéndose tras esos rudimentos, volver a los años. No, aquí está hablando, dice, os ruego saber a aquellos que quieren vivir bajo la ley antigua. ¿No habéis ustedes leído la ley? Está hablando con gente ya en este caso, que a pesar de que están allá en Galacia, o en Gálatas, conocen la ley. Y le trae la interpretación de lo que significa lo que pasó con Abraham, lo que pasó con Agar, lo que pasó con Sara. Entonces, nosotros pues, hermanos, el 28, somos los hijos de la promesa figurada, ¿dónde? En Isaac. Porque está hablando con los que conocen la ley. Pero le está diciendo, es que es lo mismo. A los que conocen la ley, le está diciendo, figúrense aquí en Sara. ¿Cómo es que va a venir la promesa? ¿Cómo es que se manifiesta la promesa en nuestra vida? Figúrense ahí. Ustedes son descendientes de Abraham. Ustedes tienen que tener la fe ¿de quién? De Abraham. Dice, mas así como entonces el que había nacido según la carne perseguía al nacido según el Espíritu, así sucede también ahora. ¿Qué pasaba con estos dos muchachos? Con Ismael y con Isaac. ¿Qué pasaba? ¿Quién perseguía a quién? Ismael perseguía a Isaac. ¿Por qué? Porque Ismael entendía naturalmente que ese lugar le correspondía a él. ¿Por qué? Porque naturalmente, ¿quién nació primero? ¿Isaac o Ismael? Pero espérate un momento. Que entonces, aquí es que hay que entender el punto de dónde llega la confusión a nuestra vida. Si decimos la Torá, entonces se contradice. Porque el primogénito es Ismael. Pero la promesa no fue esa. La promesa le dijo a Abraham, le dijo, en Sara te será llamada descendiente. Por lo cual ya descualifica a Ismael como primogénito de la promesa. Por eso ya no está fundamentado. Hubiera tenido 6 hijos antes de Isaac. Aunque hubiese tenido 6 hijos. Aunque hubiera tenido 10. 1 millón de hijos. Pero si no tiene con si Sara, no es de Sara, no es de la promesa. No tiene el cumplimiento de la promesa. Entonces en eso se hace la diferencia entre que, pero si Ismael fue el primero. No, pero Ismael no fue el de la promesa. Es el primero de Abraham, pero no de la promesa. Y la promesa no viene de Abraham, viene del Padre. O sea, lo que está en juego aquí es la palabra que el Padre empeña con Abraham diciéndole, en Sara te será llamada descendencia. Entonces, el apóstol está diciendo aquí, así como fue al principio, que el hijo de la esclava perseguía a quién? Al de la libre. Así acontece hoy. Entonces, eso tiene que darnos a nosotros a entender una cosa. ¿Quién persigue a quién? ¿Quién persigue a quién? El natural, buscando un lugar, persigue al hijo espiritual. Quiere posicionarse en el lugar que le pertenece al hijo espiritual. Y el hijo espiritual desciende de Sara y de Abraham, no desciende de Agar y Abraham. Porque la promesa del Padre, el empeño de la palabra del Padre fue con Sara. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro para entender esta interpretación que Pablo le está dando a aquellos versículos bíblicos que miles de años, por así decirlo, o cientos de años antes le fueron prometidos a Abraham. Pero ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava, ¿y a quién?
y a su Hijo. Génesis 21:8. Génesis 21. Entonces esto parecería duro. ¿Por qué? Porque no tiene herencia, dice la Escritura, el hijo de Sara con este otro muchacho. Que no ha de ser heredero el hijo de la esclava con el hijo de la libre. O sea, señores, esto está más claro que la luz del mediodía. Para nosotros poder tener herencia, tenemos que ser hijos de ¿quién? ¿Tú sí quieres decir algo? De la libre. Si no somos hijos y no pertenecemos a la descendencia de la libre, iba a decir, y esclavo es esclavo y libre es libre. Iba a decir algo ya. Entonces, según estos hermanos, nosotros somos hijos. No somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y Yeshua, el Mesías, es el que nos ha adquirido esta libertad. O sea, la promesa que Dios le hace a Abraham se manifiesta ¿en quién? En Yeshua, porque le dijo, en tu simiente me serán llamadas benditas todas las naciones. O sea, el cumplimiento de lo que el Padre le promete a Abraham, de su descendencia, de su cera, de su simiente, van a ser uno, es Yeshua, ese cumplimiento. Nico. Nada, quiero terminar diciendo esto, que estos últimos versículos de lo que decía Pablo no está condenando, no está poniendo un lugar a uno y no, estos no, por decirlo así, no sirven, estos no están. Pablo entiende, como él entiende bien como maestro, como un gran maestro o mensajero o un rabino, como si ustedes leen Génesis 21 y Génesis 17, perdón, de donde aparece todo lo que es de Agar, 16, Agar e Ismael, y 17 también pueden leer el pacto abrahámico. Aquí en los últimos versículos de donde dice, pero entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora, dice. Pablo aquí no está poniendo, me parece que Pablo, lo que veo de él, no está, vuelvo a decir, no está juzgando, no está, lo que está entendiendo Pablo, lo que está diciendo es que hay dos tipos. Hay uno que está en la carne, siempre persiguiendo a lo espiritual, al que está en el espíritu. Pero no está diciendo Pablo de que si tú no eres descendiente de Isaac, eres de la carne, por decirlo así. Si tú eres descendiente de Ismael, bueno, estás perdido. Pero entonces, ¿cómo entonces nos dice Pablo versículos antes? Claro, que a lo mejor a otro... Es que ese es el punto ahí. A otra gente, ya no hay judío, ni griego, ni esclavo. Entonces, también lo vemos del ayo que estábamos viendo en el capítulo 4, versículo 2, sino que también bajo tutores. Pero también digo, entre el heredero es niño, de nada difiere el esclavo, aunque él es señor de todo. Lo vimos en el capítulo 3, cuando habla de un ayo, cuando habla del ayo. Pablo aquí lo que está viendo es la igualdad, y él entiende, según la Torá, de que por medio de Yeshua, o por medio de la salvación a nuestra alma, por medio del pacto, de la promesa que se le dio a Abraham se le dio una promesa, y pasó lo que pasó, la promesa sigue vigente. Sí. Entonces, Pablo lo que está resaltando aquí está diciendo, hermanos, vamos a la Torá. ¿Qué dice la Torá? En otras palabras está diciendo, ¿qué dice Génesis 21? Lean Génesis 21 y se van a dar cuenta el pacto, que empieza desde el 16, como les digo, el pacto abrahámico.
que Pablo entendía de que todos, por la promesa que el Padre dio, todos podemos hacer Israel. Y entiende Pablo que al momento de que todos lleguemos a ser la Israel, él entiende que se restaura lo prometido. Por eso Pablo va de uno a otro lado y defiende a capa y espada de lo que la Torah dice, de lo que la promesa, de lo que Abraham dice, de lo que Yeshua dice, De lo que Dios mismo de dijo. lo que Dios mismo dice. Entonces, cada paso o cada cosa que Pablo habla, entonces hay que juzgarlo en el sentido, no me malinterpreten, sino escucharlo y analizar lo que dice Pablo. Conforme a la Torah. Pablo está diciendo algo. ¿Quién lo dijo también? Oh, lo dijo también Yeshua. ¿Y Yeshua por qué lo dijo? Ah, porque viene de su padre. Pero, ¿por qué lo dice su padre? Ah, porque está en la Torah como promesa. Entonces, en conclusión, Pablo aquí está diciendo que todos podemos ser Israel. Y como lo hemos culminado siempre, no se trata de que yo voy a cierta congregación, yo pertenezco a cierto rabino, ¿cierto? Pablo mismo lo dice. Ustedes dicen que son de Polos, otros dicen que son de tal, ustedes dicen... ¿De quiénes son ustedes? ¿A quiénes siguen ustedes? Pablo entendía como maestro, como alumno de Yeshua, vamos a decirlo, enseñando esa promesa de Abraham que aparece en Génesis 12, Génesis 16, de que podemos ser Israel. Y si somos Israel, lo que él está diciendo, herederos somos con el Mashiach. No está... Es que hay que entender el lenguaje que usa Pablo. Está diciendo, somos también parte de, somos por decir hermanitos de, somos parte de, y si somos parte de, y si somos hijos similares con Yeshua, las obras de Yeshua tenemos que hacer. Amén. Él es un hijo obediente, no podemos irnos en contra de lo que Yeshua enseña. Si vamos en contra de él es porque no te sientes familia. Ahora, nadie puede pagar por nadie y eso podría ser fuerte. De que el Padre te llama, de lo que decía Pablo, de que ustedes ya son hijos de Dios, ustedes ya no son de otra naturaleza. El Padre puso el espíritu del Hijo. Cuando dice eso, se está refiriendo a de que si tú tienes el espíritu del Hijo, las obras del Hijo hace. Yeshua también nos llevó a Abraham, nos llevó a Génesis. Dice, si ustedes fueran descendencia de Abraham, las obras de Abraham harían. Los hechos de Abraham harían. Entonces, ¿en qué termina esta guerra que tenemos todos los creyentes? ¿En qué vamos a obedecer? ¿Lo que dijo Yeshua, Jesús? ¿Lo que dijo Pablo? ¿O lo que dice el Padre? Pero si nos damos la tarea de estudiarlo un poquito, me doy cuenta que los tres dicen lo mismo. Pablo, Yeshua y el mismo Padre a través de sus escrituras coinciden en todo. No se contradicen. No se contradicen. Entonces, Pablo no está yendo en contra de ningún mandamiento del Padre, ni mucho menos de las promesas o de lo que el Padre prometió, y lo que prometió lo va a hacer. Lo va a hacer, así que es una promesa que todos tenemos, no derecho, porque si uso la palabra derecho, nos hacemos grandes nosotros. No, tenemos una entrada para todos, que lo aceptemos y que lo pongamos en práctica. Es algo que cambia totalmente. Lo acepto, pero lo pongo en práctica. Así que bendiciones a todos y no nos complicamos la vida, hermanos. No nos compliquemos la vida que yo soy de tal rama, de tal doctrina, de tal pastor, de tal enseñanza, de tal... No nos compliquemos la vida, simplemente creamos que somos parte de la promesa del Padre. Hasta ahí se acaba todo. La iglesia se derrumba, todo queda al aire. No existe. Pablo nunca habló de una iglesia. Pablo nunca habló de, o sean parte de esta iglesia de Gálatas o de Efesios, porque los Gálatas eran malos. No, Pablo siempre te llevó a la Torá.
De que si tú quieres ser parte del pueblo, simplemente sé Israel. Obedece los mandamientos del Padre. Tan simple como Sé es. simiente de Abraham en obediencia. Amén. Así es que para el Shabbat que viene vamos a estar tocando un tema todavía más delicioso, porque habla de la circuncisión, de si se debe circuncidar o no, quién está, toda esa cosita, pero hay que entender que Pablo está hablando con gente que conoce la ley cuando está hablando de esos temas. No está hablando con gentiles, no está hablando con personas que no tienen experiencia de doctrina. Y no está tocando el Nuevo Testamento. Exacto, iba a decir eso mismo ahora mismo, que hay que tener pendiente también de que Gálatas fue escrito primero que Mateo. O sea que no había Nuevo Testamento. Shabbat Shalom para todos, señores. Hasta el próximo que, Shabbat. Hay mucho que hablar, pero... ¿Por qué te paras? Todavía no. ok. Para terminar el video, saludos a todos. Qué bueno. Que el Ruach, que el Espíritu y que el Eterno nos siga guiando y seamos parte del pueblo y seamos libres. Saludos a papi y a Papi, mami. saludos. Saludos a todos. Shabbat Shalom. Se le extraña, papi. Amén. Bye.